Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante, quizá el más importante de todos porque es el final de esta contienda. Y vamos a hablar del Tratado de Paz, Límite y Amistad entre los países de Bolivia y Paraguay, que se firma el 21 de julio de 1938. Y este es un material del Foro Memoria de la Guerra del Chaco ya de hace 6 años, pero que constantemente lo estamos actualizando. Para realizarlo recurrí a cuatro fuentes fundamentales que se ven ahí. Son, los dos de la izquierda son autores de la corriente nacionalista, que son el doctor Ramírez y el doctor Salún Flecha, y los de la derecha, que serían los de la corriente liberal, Félix Paiva y Luis María Argaña. Hay otras obras como el de Ayala Queirolo que se usó para más adelante. Vamos a ir viendo cómo es nuestro territorio del Chaco Boreal. Ahí vemos cómo esa línea de puntos delimita al oeste la cordillera del Aguaragüe, el río Parapití, los bañados del Isosoc. Posteriormente esa línea se dirige hacia el río Paraguay, hacia el sureste, por la cordillera de San José y los ríos Otuqui y Negro. Y se cierra toda esta configuración con los ríos Paraguay a la derecha y Pilcomayo a la izquierda, con lo cual tenemos un Chaco Boreal de 324.000 kilómetros cuadrados que se reproducen con ese color celeste. Aquí tenemos un mapa del Paraguay de comienzo del siglo XX donde se reproduce lo que acabamos de ver, y ahí en línea roja continua pues tenemos esa especie de cono que vemos hacia arriba. Este es entonces el Chaco Boreal por el cual disputan paraguayos y bolivianos, y vamos a ir mirando cómo terminó todo esto. Hay tres grandes áreas que se definen al final de la guerra. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, para empezar, esta línea amarilla es la que indica la línea de fortines paraguayos al empezar la guerra. Y una vez que culmina esa guerra, el ejército paraguayo llega hasta las estribaciones andinas a la izquierda y se determina lo que es la línea de hitos o la línea que marca hasta donde ese ejército paraguayo llega con esa línea amarilla continua. Consecuencia de ese avance es de esta manera, de derecha a izquierda, desde el río Paraguay hacia lo que hoy es territorio boliviano. Dijimos que se fijaban tres grandes áreas. El área 1, que es el territorio que Paraguay ya tenía antes de la guerra, que administraba y explotaba. El área 2, que es el territorio que recupera por la guerra, que estaba en poder boliviano. Y el área 3, digamos así, que es un territorio que el ejército paraguayo no recupera y que queda definitivamente en poder boliviano. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de los últimos 3 meses de la guerra para poder configurar en la pantalla cómo llegamos a esa línea de hitos. Y este periodo es de abril de 1935 a junio del mismo año, que es cuando la guerra cesa. Vemos que en color rojo está el máximo avance del ejército paraguayo, ya entrando prácticamente en territorio boliviano si consideramos esa línea de puntos o rayas que indica la frontera actual, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el lado izquierdo, donde dice Charagua, es el máximo avance paraguayo, que se da allá por el mes de marzo de 1935, y a partir de abril, precisamente el 16 de abril, se da la contraofensiva boliviana, que logra que el ejército paraguayo retroceda. Lo que estaba en color rojo se convierte en color verde, y eso quiere decir que ese es el área que el ejército boliviano recupera en su contraofensiva de abril y de mayo de ese año. Esas contraofensivas se detienen en Huirapitindí, en la zona norte, digamos, de ese lugar con ese círculo, marcado con ese círculo blanco, y también se detiene en Mandiyupecuá. Son las dos acciones que de alguna manera neutralizan esa contraofensiva boliviana. Finalmente se da una última acción bélica donde se indica con este círculo blanco, que es en Ingavi, con la famosa batalla de Ingavi y Pozo del Tigre, que es cuando cesan las hostilidades y de alguna manera entonces se determina, ustedes ven, todo lo que queda en color rojo es el máximo avance ya paraguayo a junio de 1935, y en consecuencia es donde se
delimita esa línea amarilla en trazo continuo que es la línea de hitos. Vamos a ver ahora los principales puntos del protocolo de paz del 12 de junio de 1935 que nos da a entender cuáles son, digamos, los puntos que necesariamente tenemos que conocer. El representante paraguayo fue el doctor Luis Arriart, muy conocido del Partido Liberal, miembro del Partido Liberal, y por el lado boliviano actúa el doctor Tomás Elío. Son dos personajes ilustres y muy conocedores de su oficio. El primer capítulo de ese protocolo es el que indica la forma en que se va a llegar a un acuerdo de límites o una frontera definitiva, y son dos opciones que los litigantes tienen que optar. Una opción A, que es un arreglo directo, o en su defecto, si no se produce ese arreglo directo, hay una opción B, que es ir a un arbitraje de derecho, pero sin plazo definido. Como capítulo 2 se habla de la cesación de las hostilidades sobre la base de la posición de los ejércitos. El capítulo 3 habla de medidas de seguridad, desmovilización de los ejércitos y compromiso de no agresión. El capítulo 4 reconoce la declaración del 3 de agosto de 1932, que es una cuestión muy importante que vamos a ver en el desarrollo de la conferencia. El capítulo 5 indica claramente que quedan suspendidos los fuegos y en consecuencia tenemos que decir que la guerra sí cesa por un armisticio. Es decir, es la base de lo que después se dijo y se sigue diciendo que esta guerra no tuvo una definición porque no hay vencedores ni vencidos. Finalmente está el capítulo 7 que habla de plazo de 10 días para obtener la aprobación legislativa de los congresos, que era muy necesario porque si no se contaba con esa aprobación, el protocolo quedaba sin efecto y la guerra continuaba. Vamos a hacer un ejercicio mental ahora para poder determinar cómo considerar la estrategia paraguaya de los siguientes 3 años de negociaciones sin enervar la situación resultante de una guerra no definida. Es un ejercicio rápido que vamos a ir adelantando a medida que vaya figurando en pantalla. Nosotros en 1928 ya habíamos visto en su momento que la no definición del área a arbitrar nos estaba conduciendo hacia una guerra que se da en 1932. Esa guerra dura 3 años, como vimos, y para 1935 la misma termina con un protocolo de paz, como habíamos visto ya en esos 7 capítulos. En el primer capítulo, vamos a repetirlo, había una opción A, que era el arreglo directo, y una opción B, que era un compromiso de arbitraje de derecho, que vamos a analizar si era posible o no hacerlo. Ese arbitraje de derecho, de nuevo, necesitaba tener una zona arbitral definida, que era el mismo problema que teníamos en 1928. Esa zona podía estar no definida y en ese caso teníamos que volver otra vez a un arreglo directo. Pero si se tenía la suerte de definir la zona y poder ir a un arbitraje, nos tendríamos que preguntar los paraguayos como interrogante si nos aseguraríamos mayor territorio que con un arreglo directo. Si la respuesta fuera afirmativa, tendríamos que los bolivianos no aceptarían el fallo de ese arbitraje, con lo cual nos iríamos de nuevo a un arreglo directo o buscar un arreglo directo. Si la respuesta fuera no, los que no estaríamos de acuerdo seríamos los paraguayos y en consecuencia nosotros mismos también buscaríamos un arreglo directo de darse esta respuesta. Esto demuestra que el arbitraje de derecho no iba a ser una solución como salida del problema limítrofe. Entonces sí vamos a hacer el planteamiento de irnos a un arreglo directo, que es lo único que nos queda. El arreglo directo, Paraguay tiene una estrategia de no ceder una línea de hitos y en consecuencia Bolivia, al no aceptar, nos pone de frente a una guerra de nuevo. Pero si nosotros aceptamos una cesión de la línea de hitos, pero a través de una compensación o a cambio de una compensación territorial, entonces sí tendríamos la voluntad boliviana de aceptar ese acuerdo tal como se llegó finalmente y tenemos en consecuencia un arreglo final en 1938. Bien, vamos a entrar ahora en lo que es las negociaciones de límites y paz definitiva bajo el gobierno del doctor Eusebio Ayala. Esto se da en el periodo de julio de 1935 a febrero de 1936.
Aquí hubieron varios pedidos de devolución de territorio recuperados por el Paraguay durante la guerra. Son pedidos indistintamente del lado boliviano como del lado neutral. Vamos a ver el primero de ellos. Es que el que realiza el presidente José Luis Tejada Sorzano, se lo hace por carta al general Peñaranda, para que éste a su vez le comunique a José Félix Estigarribia la posibilidad de plantear esto al gobierno paraguayo. Y el pedido de Tejada consiste en una línea que ustedes ven ahí, punteada de color rojo, que sale del Pilcomayo, del río Pilcomayo en el oeste, perdón, y se dirige hacia el río Paraguay a la altura del paralelo 22. Con este pedido de Tejada Sorzano, ya todos se dan cuenta que Bolivia pretendía recuperar un inmenso territorio perdido durante la guerra que vamos a identificar con el número 1. Pero no solamente en ese territorio acababan las pretensiones bolivianas, también con el pedido de Tejada, Bolivia pretendía que los paraguayos entregasen una porción de territorio que vamos a identificar con el número 2, pero que de antaño estaba en poder paraguayo y nunca había caído en poder boliviano. Esto era lo que el presidente Tejada Sorzano planteaba y no difiere en nada de lo que en su momento, allá por el año 1879, se fijó en un tratado boliviano-paraguayo firmado por el paraguayo de Cut y el boliviano Quijarro, que no fue aprobado por los congresos de ambos países, pero fíjense ustedes que es prácticamente lo mismo, sin distinción. El pedido número 2 también viene de Bolivia, es un pedido realizado ya durante las conferencias de paz que se desarrollan en Buenos Aires, y esto se hace en el mes de noviembre de 1935. El que solicita esto es el presidente de la delegación boliviana, el doctor Tomás Manuel Elío, quien pide esta diagonal que ustedes ven aquí desde el fuerte Linares, que era un fuerte boliviano, y llega hasta Puerto Leda, un poco más abajo de Puerto Olimpo. Con este pedido boliviano, de nuevo otra vez, Bahía Negra y Puerto Olimpo quedan o quedarían en jurisdicción boliviana si es que esto se aprobaba. Y aquí vemos que el territorio que Bolivia intenta recuperar, perdido en la guerra, que está identificado de nuevo con el número 1, es mayor aún que el que había pedido el presidente Tejada. En contrapartida, lo que es el territorio número 2, o territorio que nunca estuvo en poder boliviano, que también lo piden con este segundo intento, ya queda un poco reducido. Tampoco hay mucha diferencia entre esto que plantea el doctor Elío de lo que en el año 1894 se firmó como tratado, que tampoco fue aprobado. De hecho, ni siquiera fue presentado a los distintos congresos bolivianos y paraguayos respectivamente. Hay un tercer pedido, esta vez el pedido es neutral, proviene de los países neutrales que estaban presentes en la conferencia de paz, y en este caso el pedido ya es un poquito más razonable. ¿Por qué? Porque es el correspondiente a esta línea de color naranja que también sale del río Pilcomayo al oeste y se dirige al río Paraguay, pero termina en un lugar donde el Puerto Olimpo quedaría bajo la jurisdicción paraguaya, pero Bahía Negra se le sigue otorgando a la República de Bolivia. De ser así, entonces también habría aquí un territorio que el Paraguay tendría que entregar o ceder a Bolivia como número 1, y ya sería prácticamente muy pequeño el territorio que Bolivia, o en este caso los neutrales, querrían entregarle a Bolivia como territorio que nunca los bolivianos habían accedido a tenerlo. Aquí tenemos la foto del doctor Jerónimo Zubizarreta, el delegado paraguayo en aquellas conferencias de Buenos Aires, que se opuso terminantemente a los tres pedidos. De hecho, ni siquiera entró a considerarlos. Simplemente dijo que tal como estaban planteados, eso no era ni siquiera negociable. Durante el año siguiente, en enero y febrero de 1936, como novedad principal en estas negociaciones, se producen dos puntos. Primero, la obtención de nuevas medidas de seguridad, y lo segundo sería la repatriación de prisioneros, que es un tema negociado en Asunción con delegados de la conferencia de neutrales o la conferencia de paz,
que encabezados por Sproul-Braden, que viene a Paraguay a negociar esa repatriación. Eusebio Ayala, que era presidente hasta ese momento, obtiene la concesión de nuevas medidas de seguridad y una cantidad equivalente a unos 125.000 libras esterlinas que se paga en concepto de compensación por los gastos ocasionados por los casi 20 y tantos mil prisioneros bolivianos. En realidad los gastos son iguales para ambos países en el sentido de que cada país cobra un importe, pero para el pago final se netea ese monto de manera que el que termina cobrando es la República del Paraguay. En febrero de 1936, y habida cuenta esta devolución de prisioneros que no fue muy bien recibida por la clase militar paraguaya, se produce un golpe de Estado en Paraguay que pone en la presidencia provisional al coronel Rafael Franco. Y con el coronel Rafael Franco pues se inicia un nuevo periodo de negociaciones ya con otro presidente delegado en Buenos Aires, que va a ser el doctor Ramírez. El doctor Ramírez entonces reemplaza al doctor Zubizarreta y se inicia un largo periodo donde prácticamente no se logró gran cosa en la conferencia de paz. Aquí tenemos la foto del coronel Rafael Franco, que está como presidente provisional en ese momento de las negociaciones. ¿Qué pretendía el gobierno del coronel Franco? Pretendía fundamentalmente establecer lo siguiente: parten de la línea de hitos que está en el color amarillo en estas rectas, en esta línea continua, y establece que el Paraguay pretende una frontera definitiva en la misma línea de hitos, con lo cual esta superficie que está toda en colorado en rojo quedaría para el Paraguay, y la parte superior que está en color celeste pues se remitiría o se plantearía para ir a un arbitraje de derecho ya por la zona que el Paraguay no recuperó por las armas. En consecuencia, aquí tenemos que decir de que el planteo franquista o el planteo paraguayo bajo el gobierno de Franco suponía que una importante porción de territorio boliviano que estaba habitado por bolivianos, ya sea en estancias rurales o en poblaciones, pues tendría que quedar para el Paraguay, lo que suponía que esos habitantes tendrían que cambiar de nacionalidad. Aquí tenemos una foto de uno de esos famosos hitos, muchos de ellos todavía están ahí plantados, digamos, porque la madera dura de esos hitos es algo que dura muchísimo tiempo. Entonces, recordando un poquito, aquí tenemos las tres rayas o tres líneas que los bolivianos plantearon y los neutrales también, lo que suponía que el Paraguay terminase perdiendo esa línea o esa zona marcada en color verde claro. También supondría la pérdida de Bahía Negra y al mismo tiempo también la zona que se consideraba que contenía algún tipo de riqueza petrolífera. Aquí tenemos la foto de otro personaje de la diplomacia del momento, que es el chileno Nieto del Río. Y este señor tuvo una participación muy importante cuando se produce la cesación de las hostilidades allá por el mes de mayo y junio de 1935. Ahora veremos la parte que corresponde a las negociaciones bajo el gobierno del presidente Félix Paiva, que había subido gracias al poder, había subido gracias a un golpe de Estado que derroca al coronel Franco. Y en consecuencia, el nuevo negociador por parte de Paraguay como presidente de la delegación vuelve a ser el doctor Zubizarreta. Y acá vamos a tener un periodo un poco inactivo entre agosto del 37 y febrero del 38, donde no pasa gran cosa, sino que las delegaciones vuelven otra vez a rearmar sus posiciones. En mayo del 38, los neutrales deciden hacer sendas visitas tanto a Asunción como a La Paz, de manera que cada grupo de neutrales obtenga algún tipo de idea de lo que cada gobierno estaba en condiciones de ceder.
En este caso, el delegado norteamericano Sprill Braden viajó a La Paz, se entrevistó con el presidente Bush y si bien no hay ningún tipo de evidencia, aparentemente ya volvió a Buenos Aires con algún tipo de línea boliviana preaprobada, donde incluía ya el pago de una indemnización al Paraguay de unas 200.000 libras esterlinas. Los delegados neutrales que visitaron Asunción de igual manera también obtuvieron un mínimo de línea que el Paraguay estaría en condiciones de aceptar y volvieron todos a Buenos Aires como para reiniciar las negociaciones. Este es el presidente Paiva, que habíamos dicho había subido en agosto del 37 como presidente provisional de la República del Paraguay. ¿Qué hacen los neutrales ya con esas visitas a La Paz y Asunción? Presenta su propuesta del 27 de mayo de 1938 que va a suponer una sustancial modificación de las últimas propuestas que se habían llevado a cabo desde el año 35 y esto va a suponer un importante retroceso de las aspiraciones bolivianas. Vamos a repasar esa propuesta neutral que empieza sobre el río Pilcomayo en un punto A que se denomina Esmeralda y va hasta un punto B que se denomina el Fortín 27 de noviembre, más conocido por los paraguayos como Gabino Mendoza. De ese punto se dirige hasta un puesto intermedio entre Ravelo e Ingavi, que es el punto C. De allí se dirige hasta el Cerro Cristian, donde se encuentra el punto D. De ahí pasa entre los fortines Paredes y Pando y se dirige a través de la laguna sin nombre antes de llegar al Fortín Galpón. Y ahí hace un giro ya rotundo hacia el sur, sin tocar el río Negro, o sea, no comprende el río Negro esta línea, y se dirige hasta el río Paraguay a la altura del kilómetro 1257, que resulta ser aproximadamente 7.500 metros antes del pueblo de Bahía Negra. De esta manera, esta propuesta neutral ABCDE no afecta al río Negro, como dijimos, y en consecuencia esta línea hace que de aprobarse por el Paraguay, para Bolivia hubiera quedado en el río Negro y en consecuencia el accidente geográfico que se denomina Bahía Negra, con lo cual obtendría ya un puerto de aguas profundas en ese lugar. Nótese la gran diferencia en las dos propuestas del mismo grupo de países neutrales en 3 años. Esa raya o esa línea de color naranja era la de 1935 y en consecuencia ahora con la línea quebrada los mismos neutrales están retrocediendo muy importantemente en sus pretensiones frente a Paraguay. También nótese la diferencia entre la propuesta boliviana de noviembre de 1935, esa línea de puntos rojos que era la propuesta boliviana del doctor Elío, y la nueva propuesta neutral que Bolivia aceptó apenas los neutrales la publicaron o la transmitieron a las dos delegaciones, prácticamente al tercer día del 27 de mayo, allá por el 30 de mayo ya los bolivianos aprobaron esta línea y en consecuencia había que esperar la respuesta paraguaya. Acá tenemos la foto del doctor Zubizarreta, que es quien en ese momento deniega o se niega a considerar esta propuesta neutral, habida cuenta que no consultaba la postura paraguaya. Con este número 1 identificamos ahora el ya pequeño territorio que el Paraguay cedería si es que se aprobaba esta línea neutral y que corresponde ya a lo último que Bolivia pretendía con la aceptación de esta línea neutral quebrada como vimos ahí. Un mes después, casi el 24 de junio de ese año 1938, se da la contrapropuesta paraguaya que es presentada por el doctor Zubizarreta y que en líneas generales supone, vamos a ver ahí, esa línea roja, que parte del mismo lugar de Esmeralda sobre el río Pilcomayo, pero ya no sigue tanto la línea de Itos en la zona oeste, sino que más bien va hacia arriba. Y al llegar al extremo de la línea roja, como estamos viendo ahí, hace un pequeño salto hacia arriba, va de nuevo hasta Ravelo de nuevo, pasa por Ravelo y se dirige al río Paraguay hasta tocar el río Negro. Y aquí por su interior o por su Tahuet, entonces la línea paraguaya o la propuesta paraguaya llega hasta la Bahía Negra como accidente geográfico.
Con esta propuesta del Paraguay entonces, y al quedarse con la línea o la orilla derecha del Río Negro, no estará permitiendo entonces que Bolivia tenga ese puerto sobre el río Paraguay en aguas profundas. Nótese que la línea de Itos queda dentro y fuera de la zona arbitral, con lo que el Paraguay ya obtuvo un pequeño territorio no conquistado por las armas antes del acuerdo con la línea propuesta por los neutrales. Pero al mismo tiempo, nótese que la línea de Itos queda fuera de la zona arbitral, con lo que Bolivia ya obtuvo la devolución del camino internacional que está en esta zona marcada, y zonas pobladas de igual manera por bolivianos hacendados, ganaderos y pequeños pobladores del lugar, que es un lugar ya conquistado por las armas paraguayas. Y esto ya Bolivia estaba logrando antes de llegar a un acuerdo en función a la propuesta paraguaya que está en la línea en color rojo. Con esto nos damos cuenta que efectivamente ya cada país va aflojando, digamos así, en sus pretensiones, lo que da a entender que la visita de aquellos neutrales fue de alguna forma positiva. Se establece entonces, dadas esas dos líneas, un arbitraje que se denomina ex equo et bono, que es un arbitraje por equidad, no es por título. Aún así, los neutrales decidieron de que si igual se hacía este arbitraje por equidad, lo mismo cada delegación debía presentar los correspondientes títulos a cada país. En consecuencia, se decide, como dije, hacer ese arbitraje por la zona comprendida entre las dos líneas, la azul de los neutrales y la roja del Paraguay, que abarcaba una superficie aproximada de unos 41.500 kilómetros cuadrados. Bolivia se asegura entonces la porción final del territorio chaqueño, la indicada en verde, porque ya quedó fuera de toda discusión una vez que las dos líneas se plantearon en firme y fueron de alguna manera consideradas para incluir un arbitraje dentro de ellas. Aquí tenemos al chileno Cruchaga Tocornal, que fue otra de las figuras que tuvo una importante intervención en estas gestiones. El 9 de julio de 1938, las partes llegan a acuerdo y se firma un preacuerdo ad referéndum, es decir, sujeto a ser aprobado por los dos gobiernos, y es el punto de partida ya para llegar a la fecha culminante que va a ser el 21 de julio de ese mismo año, cuando ya aprobado por los gobiernos se firma el Tratado de Paz, Límites y Amistad. Para establecer aquí de qué manera el tratado dispone que el Colegio de Árbitros establezca esa línea, se establece en un punto medio, que es donde vemos aquí esa línea, en el Fortín 27 de noviembre o Gabino Mendoza, y a partir de ahí se tenían que fijar hacia el lado derecho o hacia el oriente una línea divisoria norte que tenía que salir de dicho Fortín, Gabino Mendoza, y por la zona en color naranja tenía que llegar hasta la Bahía Negra dentro del círculo que ahí indicamos sobre el río Paraguay. De igual manera, al lado izquierdo o hacia el occidente, la misma línea tenía que salir otra vez de ese Fortín 27 de noviembre o Gabino Mendoza, y dentro de la zona en color naranja tenía que llegar a alguna zona, alguna parte dentro del óvalo indicado ahí sobre el río Pilcomayo. Aquí tenemos la foto ya del momento en que se firmó ese tratado, los tres representantes por el Paraguay, a la derecha el doctor Luis Riart, en el centro el general José Félix Estigarribia y a la izquierda el canciller paraguayo, el doctor Cecilio Báez. El tratado es motivo de un plebiscito paraguayo que se llevó a cabo el 10 de agosto de 1938 para darle ya legitimidad a este tratado firmado. Se hace un plebiscito porque en el golpe del 36, cuando asume la presidencia provisional coronel Franco, dispone la disolución del Congreso y hasta el año 38 ese Congreso no pudo ser conformado. El resultado del plebiscito fue categórico. Por la aprobación del tratado votaron 135.385 paraguayos. Por el rechazo del tratado votaron 13.204 y en blanco votaron 559 paraguayos. En Bolivia no hubo ningún tipo de problemas. El tratado fue aprobado por su Congreso porque ahí existía el Congreso.
¿Cómo se determina la frontera definitiva dentro de ese arbitraje? Pues el 10 de octubre del 38 el arbitraje se da a conocer el fallo y esa frontera definitiva queda determinada de la siguiente manera. Parte sobre el río Pilcomayo, como habíamos dicho, una línea que sigue exactamente igual a la línea de los neutrales, pero luego a partir del hito 2 ya se introduce un tanto dentro de la zona arbitrada hasta el hito 3. Del hito 3 pasa al hito 4, que es Gavino Mendoza. Luego va al hito 5 del Cerro Ustares, de nuevo otra vez introduciéndose en la línea o en el área arbitrada, y así sucesivamente al hito 6, hito 7, hito 8, hito 9, hasta llegar a la Bahía Negra, que es hoy, digamos, el final, el hito 10 aproximadamente. ¿Qué ocurrió? Días antes de la firma del tratado del 21 de julio, los límites definitivos ya habían sido concertados en secreto entre las partes de forma transaccional, por lo que el laudo arbitral fue solo un acto simulado. Un protocolo secreto del 9 de julio de 1938 definió esas líneas limítrofes definitivas entre paraguayos y bolivianos. En consecuencia, aquel día 9 de julio se firmaron dos documentos. Uno oficial, que fue aquel preacuerdo ad referendum, como habíamos dicho, y un documento secreto que se firmó ese mismo día para concertar ya definitivamente los límites, que los árbitros simplemente se remitieron a fallar oficialmente. Lo que el Paraguay recibió dentro del área arbitral. Aquí vamos a ver en color rojo que dentro del área arbitral Paraguay se adjudica esa zona en rojo. Pero nótese que al norte del Chaco, en ese lugar, el Paraguay fue adjudicado con territorios que dentro del área arbitral se hallaban fuera y dentro del territorio conquistado por las armas. Esto es muy importante establecer. ¿Cómo queda el Chaco Boreal definido al final del conflicto con este arbitraje? Pues en rojo, el Paraguay entonces se asegura ya definitivamente toda esta zona en rojo y Bolivia se asegura definitivamente toda esta zona en verde. Hablando de números, esta distribución final supone para Bolivia quedarse con el 23% del territorio del Chaco Boreal disputado, unos 76.672 kilómetros cuadrados, y el Paraguay se queda con el 77%, unos 247.328 kilómetros cuadrados. Bien, ahora vamos a repasar otra vez, porque es muy importante hacerlo, el asunto de la compensación territorial, que fue a la larga la llave que permitió el arreglo final. Tenemos que partir de la siguiente información, que el Paraguay, a principios o antes de la guerra, administraba una superficie de 110.700 kilómetros cuadrados entre el río Paraguay y la línea de Fortines, que está indicada ahí de norte a sur, con esa línea de rayas discontinuas. Y al mismo tiempo, o más tarde, a los 3 años, obtiene por la guerra y por las negociaciones un área de 136.628 kilómetros cuadrados, que es el resultado de esa compensación, que supone que esta zona, indicada con el óvalo, es la zona que el Paraguay cede y lo hace a cambio de esta otra zona, que es la que Bolivia cede. Y en consecuencia, de esta manera se tiene que entender el final de estas negociaciones. Esta es una aclaración importante para la vieja acusación paraguaya de que el Chaco fue entregado a los bolivianos, y la entrega supone esta compensación, es decir, hay una superficie neta entre la que está a la izquierda y la que está hacia el norte del Chaco, que es la que realmente el Paraguay cede, pero como resultado de esta compensación, como habíamos dicho, pero luego de asegurarse 136.628 kilómetros cuadrados después de la guerra y por las negociaciones. ¿Cuál es la incidencia del conflicto en los territorios de cada país? Habíamos dicho que el Paraguay se quedaba con 247.328 kilómetros cuadrados del Chaco Boreal, y eso supone un 60% de su territorio actual, y Bolivia se queda con 76.672 kilómetros cuadrados, que representa un 7% de su territorio actual. Esta es la forma que se debe, de alguna manera, concluir con este litigio.
Después de firmar este tratado, Bolivia llegó a tener un puerto sobre el río Paraguay, no un puerto soberano, un puerto franco, que es el puerto de Carlos Casado, Sociedad Anónima. El Paraguay obtuvo y aseguró los dos fortines que estaban de principio del siglo XX, Galpón y Patria, y también el fortín Irendahué, que hoy es el fortín general Eugenio Agaray. También el Paraguay se aseguró tres de sus antiguos objetivos, que eran el río Paraguay, o sea, que no ser incluido en ningún arbitraje, al igual que la zona hinterland de ese río Paraguay, y finalmente tampoco incluir en ningún arbitraje la zona Ayes, que era una zona ya adjudicada al Paraguay por el litigio argentino-paraguayo, la guerra de la Triple Alianza, que culminó con un tratado de límites que dispuso un arbitraje que benefició al Paraguay. Y aquí es muy importante que tengamos una lectura clara de lo que pasó con todo esto. Y hay que considerar que todo el territorio chaqueño obtenido por el Paraguay en forma definitiva por efecto de la guerra y de las negociaciones posteriores, lo fueron a pesar de la vigencia de la declaración del 3 de agosto de 1932, firmada antes de empezar la guerra, por 19 países de la región, incluso el Paraguay y Bolivia, y además incorporada en el mismo protocolo de paz del 12 de junio de 1935 en su capítulo cuarto, como habíamos dicho al principio del video, y que significó el final de la guerra. Esta declaración establecía que ningún territorio conquistado por la fuerza será reconocido como válido por las naciones firmantes. Es muy importante recordar este asunto de manera que podamos entender por qué Bolivia pretendía que la guerra no tuviera efecto sobre la negociación final de límites. Esto explica el por qué el doctor Elío había hecho aquel pedido, había presentado aquella propuesta boliviana de aquella diagonal con la que se quedaba prácticamente con el 70% del Chaco. ¿Por qué? Porque el doctor Elío sabía perfectamente bien de la existencia de este documento. Incluso fue el que logró que en el protocolo de paz del 12 de junio fuera incluido. Así también los neutrales habían hecho todas sus propuestas en función a esta declaración. Sin embargo, el Paraguay, que si bien había firmado esta declaración, logró plantear una estrategia de negociación basada en la dilación constante, justamente para consolidar esa ocupación por las fuerzas o por las armas durante la guerra, en detrimento de esta declaración del 3 de agosto de 1932. Y cualquier tipo de consideración a las negociaciones hechas por los delegados paraguayos tiene que considerar que todo lo que se logró en esa negociación fue a pesar de esta declaración de agosto del 32, como habíamos dicho. Esto es todo, esperemos que haya gustado el video. Cualquier tipo de consulta posterior se va a poder hacer ya como comentario al pie del posteo. Y esperemos que, bueno, que esto se repita y podamos tener alguna otra acción bélica o consideración de esta guerra del Chaco que tanto nos apasiona y ponerlo en otro interesante material. Muchísimas gracias, hasta luego.